Les habla Edier Giraldo, licenciado en Filosofía y abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, mismo lugar desde donde les hablo y les comparto estas reflexiones, resultado de una investigación en torno a los fundamentos filosóficos para la construcción de una política pública de bienestar y protección animal en el marco del primer Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura y Sociedad, enmarcado desde el proyecto Logos. Para iniciar, pues, básicamente es menester recoger, grosso modo, una concepción de lo que se entiende por política pública, aseverando que la misma puede concebirse como la definición, implementación y ejecución de un conjunto de acciones y mecanismos tendientes a satisfacer necesidades, prestar servicios y o proteger derechos de una comunidad determinada. Por supuesto, en este caso, esta comunidad determinada son nada más y nada menos que los animales. Y lo primero que consideramos que debe definir una política pública de bienestar y protección animal, ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local, deben ser unas preguntas orientadoras, mismas que enunciamos a continuación y que no son taxativas, sino meramente enunciativas. ¿Por qué es necesario proteger a los animales? ¿Se debe proteger a los animales como sujetos de especial protección o como sujetos de derecho? El hombre el amo, dueño y señor de los animales. ¿Es la explotación animal una extensión del machismo, el clasismo y el racismo, o en términos de Boaventura de Sousa, del patriarcado, el capitalismo y el colonialismo? Proteger a los animales implica humanizarlos. Reconocer derechos a los animales implica desconocer o limitar los derechos de los seres humanos. Pueden predicarse de los animales derechos fundamentales, al igual que se predican hoy derechos fundamentales de los seres humanos. ¿Pueden los animales tener un representante legal y actuar a través de ese representante legal en determinadas circunstancias o situaciones? ¿Cómo proteger a los animales? Todos los animales son sujetos de las mismas medidas de protección. ¿Quién debe velar por el cuidado, el bienestar y la protección de los animales? ¿De qué maneras o con qué herramientas particulares y concretas se debe proteger a los animales y qué entidades son las directamente responsables de esa protección? Y finalmente, ¿para qué proteger a los animales? Proteger a los animales porque ellos mismos y en sí mismos merecen ser protegidos o simplemente protegerlos porque si no los protegemos a ellos, terminamos desprotegiéndonos nosotros los seres humanos. Consideramos que una política pública seria, concienzuda, fundada en torno al bienestar y a la protección animal debe ser una política pública integradora e integrante. Y por ello debe tener en cuenta las diferentes cosmovisiones que el ser humano ha desarrollado a lo largo de la historia, como la ciencia, la filosofía, la religión, la mística, la poesía, el arte y la estética. Precisamente desde la filosofía viene ya un primer fundamento fuerte y poderoso en materia de bienestar y protección animal. Es que Aristóteles en el siglo V, en su libro de Ánima, en el siglo V antes de Cristo, Aristóteles nos decía que los únicos seres que poseen alma no son los seres humanos, que los vegetales, las plantas poseen un alma precisamente vegetativa y que los animales poseen un alma sensitiva. Y que esa alma sensitiva de los animales les permite, al igual que a nosotros los hombres, los seres humanos, memorizar, entender y comprender y querer y desear. La pregunta entonces es si los animales también memorizan, entienden y desean. Y por supuesto la respuesta inmediata es que sí. Tal vez no memorizan, no entienden y no desean de la misma manera que nosotros los seres humanos, pero a su modo también su alma tiene esas mismas facultades en esencia que nosotros los seres humanos. Desde el punto de vista del cristianismo, de las religiones, particularmente del cristianismo a manera de ejemplo, consideramos que los animales pueden ser objeto de contemplación, al igual que desde la mística y desde la poesía, como seres bellos, como seres hermosos, objetos de admiración. Pero también desde la ciencia, la concepción evolucionista de Charles Darwin, por ejemplo, y los nuevos avances de la genética nos dicen básicamente que los animales y nosotros los seres humanos no somos esencialmente diferentes y distintos, que la diferencia entre los seres humanos y los animales es tan solo de grado y no de esencia, que compartimos en un alto grado nosotros los seres humanos la misma composición genética de los animales. Y ello también a su vez es corroborado por la lógica difusa y la ontología difusa dentro de las denominadas lógicas polivalentes. Por eso la pregunta ya no es si los animales memorizan, entienden y desean o no,
sino cuál es el grado de entendimiento, memoria y voluntad de los animales, precisamente desde una concepción integradora, interdisciplinaria y difusa desde las diferentes lógicas que ha creado el ser humano a lo largo de la historia para entender la realidad. Hay unos fundamentos ya más particularmente ontológicos y epistemológicos sobre los cuales consideramos que se puede eh, proponer y crear, constituir y configurar una política pública, ya sea, insistimos, en el ámbito internacional, nacional en cada estado, en cada nación y dentro de cada estado a nivel regional y local. Y el primer fundamento ontológico es precisamente la cosmovisión biocéntrica, que nos dice básicamente que ya no se trata de proteger única y exclusivamente la vida humana, sino la vida mineral, la vida vegetal, la vida animal y por supuesto los ecosistemas generadores de vida. El segundo fundamento ontológico y epistemológico básicamente es el criterio de la protección, dejando un poco de lado el criterio de la capacidad. Si consideráramos que los animales tienen capacidad jurídica desde el punto de vista de las obligaciones, obviamente tendríamos que negarles su carácter ontológico de sujetos de derecho, porque pues carecería de toda lógica y sería incluso absurdo pretender que el ser humano pueda celebrar un contrato, cualquier tipo de contrato con un animal, porque obviamente ellos no pueden adquirir obligaciones y no pueden obligarse y tampoco se les puede atribuir o endilgar o imputar responsabilidad de ningún tipo. Pero ello no quiere decir que no sean y que no merezcan ser protegidos y que no sean titulares de derechos. ¿Y cuáles son los derechos que tienen los animales? Pues los derechos de satisfacer sus necesidades básicas y elementales, su necesidad de alimentos, su necesidad de frío, de calor, su necesidad de manifestar su comportamiento en un ecosistema natural, en un ambiente natural que les es propio. Y por supuesto, precisamente de la mano con ese segundo fundamento ontológico, pues viene el tercero, básicamente que tiene que ver con las 5 libertades o los 5 dominios de los animales, que nos dicen que los animales merecen estar libres de enfermedades y libres de, 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 de situaciones que los pongan en vulnerabilidad, es decir, satisfacer sus enfermedades, sus lesiones, una necesidad de salud. Merecen y son destinatarios también y deben serlo del derecho a manifestar sus emociones y su comportamiento animal en su ecosistema natural y de la manera espontánea. Y vienen finalmente también unos principios rectores que consideramos indispensables que debe recoger una política pública de bienestar y protección animal. El primero de ellos, la gratitud. La mayoría de políticas públicas que hoy se han venido ya implementando en materia de bienestar y protección animal parten del principio de la solidaridad, como si los animales no merecieran por sí mismos y en sí mismos ser protegidos de los seres humanos o por los seres humanos. No, consideramos que esa política pública debe ir más allá del principio de la solidaridad y debe partir y tener como base y como presupuesto el principio de la gratitud. Si nosotros o si los animales necesitan de nosotros los humanos, también nosotros los humanos necesitamos de ellos. La necesidad y la compensación que nos dice básicamente que no se debe causar nunca malestar, sufrimiento ni tortura a un animal y que en la medida de lo posible no se debe matar, a menos que sea estrictamente necesario, como en el caso de los animales de producción, pero que aún en el hecho de su matanza debe velarse porque la misma sea lo más indolora posible. El principio de la distinción que nos dice que esa política pública de bienestar y protección animal debe distinguir y debe precisamente a través de esa distinción crear distintas herramientas, mecanismos de protección para las diferentes especies animales. No es lo mismo las medidas de protección para los animales domésticos que para los de producción o que para los animales silvestres, vertebrados o los invertebrados. El principio de precaución, básicamente, que nos dice que antes de tener que acudir a lo sancionatorio, a la represión, a medidas represivas, pues básicamente se propende porque las medidas que se implementen en esa política pública de bienestar y protección animal sean de precaución en tanto que no haya necesidad de ir a la sanción. La interdisciplinariedad, básicamente ya lo dijimos cuando hablábamos de las grandes 4 cosmovisiones sobre las cuales se debe crear y fundamentar una política pública de protección animal. La coordinación y la complementariedad se refiere a que debe haber un diálogo constante entre
los diferentes organismos internacionales o multilaterales, las diferentes comunidades internacionales, los diferentes estados, las diferentes naciones y uniones de naciones para que esas medidas de protección y bienestar animal sean cada vez más implementadas cuantitativamente y cualitativamente en el sentido de que sean más efectivas y que conlleven verdaderamente al otro principio que es el principio de bienestar animal, que básicamente consiste en eso que ya anunciábamos, que los animales se satisfagan de los animales y en los animales esas 5 libertades que la doctrina califica ha denominado: libres de hambre, sed y desnutrición, libres de temor y de angustia, libres de molestias físicas y térmicas, libres de dolor, lesión y enfermedad, y libres de manifestar su comportamiento natural. Y el principio básicamente también de la protección animal, muy de la mano con el bienestar, aunque son distintos porque el principio del bienestar es más constante, el principio de la protección es más momentáneo en cuanto que solo aplica en aquellos eventos, aquellas circunstancias en que los animales pues estén siendo vulnerados y sobre todo cuando estén siendo maltratados. El principio del biocentrismo, que ya lo anunciábamos también al inicio, se trata ya no de defender única y exclusivamente la vida humana, la vida más importante en el planeta Tierra no es la vida humana. Ahora, digamos que la relación entre la vida humana, la vida vegetal y la vida animal debe ser de coordinación y no de subordinación. Nosotros necesitamos tanto de las plantas y de los animales como ellas y ellos necesitan de nosotros. Y que quisimos también considerar la posibilidad de dejar abierta esa principialística o nomoárquica en materia de protección animal y bienestar animal, consagrando a su vez un principio innominado para que precisamente cualquier entidad, cualquier grupo, cualquier intelectual académico, etcétera, que considere que se debe agregar otro principio en esta nomoárquica de protección y bienestar animal, pues bienvenido sea. ¿Con qué metodología se debe implementar esa política pública de protección y bienestar animal? Bueno, eso cada entidad que propenda por la implementación de su política pública debe considerar una metodología, pero en términos generales proponemos que esa metodología sea difusa en el sentido de que sea gradual, que se vayan definiendo e implementando esas medidas de bienestar y protección animal a mediano y a largo plazo, de tal manera que puedan efectivizarse y cada vez más efectivas desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo. Y particularmente definirse desde el ámbito educativo en tanto a la concientización de los seres humanos que debe haber respecto al cuidado y la protección animal, desde la salud y el bienestar mismo de los animales, con brigadas de salud, vacunación, recreación, desde lo técnico y lo científico con miras a la protección efectiva y obviamente desde lo económico, porque las diferentes entidades territoriales, internacionales, etcétera, deben de alguna manera definir un rubro económico especial destinado para satisfacer esas necesidades propias de los animales. Y por supuesto también cada entidad que define una política pública de bienestar y protección animal debe definir un objetivo general y unos objetivos específicos, pero a grosso modo nosotros proponemos este objetivo general que puede y debe ser implementado y acogido por las distintas entidades y organismos que propendan por el cuidado del bienestar animal. Y consiste básicamente en definir un conjunto de acciones, mecanismos, instituciones y medidas tendientes a la protección animal con la finalidad última de velar por el bienestar animal, tanto como criterios, teniendo, perdón, como criterios orientadores la salud física, las emociones y el comportamiento. Y finalmente, entonces, pues también una política pública de bienestar y protección animal a cualquier nivel o en cualquier nivel, sea internacional, nacional, regional o local, pues debe tener en cuenta y recoger todo un marco internacional y nacional que se ha venido desarrollando en general en materia de protección al medio ambiente, como la Declaración Mundial sobre el Medio Ambiente Humano, la Carta Mundial de la Naturaleza, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, la tercera Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, la Cumbre Río más 20, la Cumbre del Clima, el Acuerdo de Escazú, entre otras. Y por supuesto también debe tener en cuenta y recoger y aplicar e implementar esos tratados, convenios e instrumentos internacionales que propenden por el cuidado, el bienestar y la protección de los animales, como la Convención Ramsar, como la Convención para la Conservación de las Focas de la Antártida, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la conservación de los recursos vivos marinos de la Antártida, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros. Finalmente, entonces, y para concluir, nos atrevemos un poco a parodiando
parodiando acá con todo el respeto, de ampliar el espectro del concepto de dignidad humana al concepto de dignidad animal y al concepto de dignidad ambiental, diciendo que actúa de tal manera que en tu manera de actuar trates siempre a la naturaleza y al medio ambiente en general como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Muchas gracias.